an army, equipping them with truth, 'cause the gates of hell cannot resist God's people. Bueno, comenzamos con esta primera reflexión de la tarde que se llama Joven, a ti te digo, levántate. Voy a pedir al Señor su palabra y comenzamos leyendo de la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses en el capítulo 5, que dice así: sobre el tiempo y el momento, hermanos, no necesitáis que os escriba, porque vosotros mismos sabéis muy bien que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Así pues, cuando clamen paz y seguridad, entonces de repente se precipitará sobre ellos la ruina, como los dolores de parto de la que está encinta, sin que puedan escapar. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, de modo que ese día os sorprenda como un ladrón, pues todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos en vela y mantengámonos sobrios. Los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, mantengámonos sobrios, estemos revestidos con la coraza de la fe y de la caridad, con el yelmo de la esperanza de salvación, porque Dios no nos ha destinado a la ira, sino a alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que tanto si velamos como si dormimos, vivamos juntos con Él. Por eso, animaos mutuamente y edificaos unos a otros como ya lo hacéis. Palabra de Dios. En el Evangelio encontramos ese pasaje maravilloso donde el Señor resucita un joven muerto, una joven muerta. Y cuando nosotros nos imaginamos eso, pues es algo increíble, porque se pueden ustedes imaginar que uno tenga en la casa una hermana o una hija y esté muerta, y ya está, todo el mundo sabe que está muerta porque está muerta. Es muy fácil ver un muerto que está muerto porque pierde la vida y ya clínicamente está declarado médico muerto, y en esa época pues no había la misma ciencia avanzada como hoy, pero de todas maneras saber que alguien estaba muerto era fácil de detectar. Y imagínense que llegue alguien, ore por esa persona y se levante. Pues es algo extraordinario, algo que conmueve a cualquiera. Pero como dice el mismo Señor, cuando esas personas que estuvieron presentes cuando Él multiplicó los panes y los peces, y después Jesús se fue a otro lugar, y toda esa gente, mucha de esa gente que estuvo ahí en el milagro, lo buscaban por todas partes, y finalmente lo encontraron al otro lado del lago al siguiente día, y le preguntaron: maestro, ¿cómo llegaste aquí? Porque lo habían seguido por todas partes y nunca supieron cómo llegó allá. Pero Él les dijo: yo sé por qué vienen ustedes. Y les recordó que ellos estaban detrás de los milagros, detrás de las cosas que Él había hecho extraordinarias, pero Él les quería enseñar de que debían estar detrás del pan de vida, detrás de la verdad, no de esos milagros, no de esas manifestaciones, aunque esas manifestaciones, obviamente que si Él las había permitido, es porque Él sabía que eran importantes. Es importante que nosotros también en nuestra vida tengamos pruebas, porque las pruebas del amor de Dios son tangibles para aquellos que se atreven a amar, de lo contrario nunca las verán. Porque ¿cómo hace uno para ver el amor de los padres, por ejemplo? Desafortunadamente muchos hijos no entienden cuánto los amaban los padres hasta que no se mueren. Y es muy triste, porque entonces el día que se muere el papá o la mamá es el día que lloran al lado del ataúd, porque sienten el dolor de no haberlos apreciado en vida. Y ahora cuánto hubieran querido decirles lo tanto que los amaban, lo tanto que entendieron los sacrificios que hicieron por ellos, y lo tanto que se deben arrepentir por haberse rebelado contra ellos y quién sabe cuántas cosas. Pero es muy tarde ya, porque ya se murieron. Entonces el amor nuestro es un amor que tenemos que entregarlo ya
porque el Señor nos manda a descubrir en nuestro corazón lo que es no el milagro, sino la transformación. Por eso, joven, levántate, despierta, conviértete. Quiere decir, entiende la verdad del Señor, no por la realización de las cosas que me ha dado el Señor, sino por mi responsabilidad a las cosas que Él me dio, que empezando por mi vida. El don de la vida es una responsabilidad muy grande. La vida nuestra es un milagro. Miren que cuando usted ve un resucitado, porque el Señor lo sacó de la muerte en esa forma, como en este caso, con esta jovencita, pues uno ve el mismo milagro que Él ha hecho con nosotros. A nosotros nos creó de la nada, así nomás. Ustedes saben, se une hombre con mujer. Y ellos en esa unión se convierten en una sola carne. ¿Qué quiere decir eso? De ellos pueden salir hijos, que son una sola carne de los dos. ¿Sí? Esos dos se unen y sale un hijo concebido por los dos. Entonces de esos dos sale una sola carne, que es el hijo. Por eso el matrimonio se une y de ellos se convierten en una sola carne, se convierten en los hijos. Y esta sola carne es el milagro del matrimonio. Por eso les hablaba en la reflexión anterior de que un hombre no se debe unir con una mujer sin estar casado con Dios, porque entonces esa unión es venenosa, porque los frutos pueden tener mucho problema. Miren que el Señor dice, así como un hombre y una mujer se unen en el sacramento del matrimonio en una bendición, un hombre y una mujer se unen sin casarse en una maldición. Entonces, la obediencia de convertirse en una sola carne es lo que produce ese milagro de la creación del Señor, donde nosotros somos concebidos. ¿Eso qué es? Es como encontrar la vida en una forma extraordinariamente milagrosa. Pero ese tipo de milagros, como son tan obvios en nuestra vida, no los tomamos como milagros. ¿Cuántas veces usted sinceramente se ha detenido un momento a pensar que su vida es un milagro? ¿Cuántas veces? Usted se puede imaginar lo que es un espermatozoide, lo que es un óvulo, lo que es eso tan pequeñito, tan increíblemente pequeño, por allá dentro del vientre de la madre, uniéndose y fecundando un óvulo para que de ahí salga la vida, y ahí hay un alma, y de ahí crece cada uno de nosotros. Salimos de ahí. Esto es algo inexplicable, insondable. ¿Quién puede siquiera tener la mínima idea de cómo funciona esto y cómo creó Dios esto tan maravilloso? Es un milagro absoluto. Y por eso los milagros que Jesús hacía no era porque Él venía a mostrarles cosas raras y a mostrarles que era Dios. No, era porque Él venía a mostrarles la vida para que la apreciaran, para que apreciaran la vida. Y eso es lo que Jesús nos quiere enseñar a nosotros. El don de la vida es el don más importante de tener con una reflexión más profunda, porque es el principio de todo. ¿Dónde comienza todo lo que estamos hablando acá? ¿Dónde comienza toda esta reflexión? Comienza en que Dios nos dio la vida y por lo tanto podemos estar aquí reflexionando en estos misterios. Por lo tanto, ¿qué es lo más grande? Pues la vida misma, que es la que nos lleva a vivir estas experiencias. De lo contrario no pudiéramos estar acá. Si antes de que Dios nos creara, ¿qué éramos nosotros? Nada. Dios nos creó de la nada. Nosotros no somos mormones que pensamos que venimos de otro planeta por allá y estamos de paso por la tierra. Eso no somos. Nosotros somos cristianos y sabemos que el principio de la vida es aquí en la tierra. Dios nos creó acá y aquí comienza nuestra vida, y es una jornada eterna que puede ser en la luz eterna si obedecemos a Dios, o en las tinieblas eternas si no le obedecemos. Pero aquí comienza apenas, no venimos de ningún otro lado. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento, a través de Isaías, Jeremías, habla de que el Señor nos conocía desde antes de crearnos. Y dice: el Señor te escogió desde el vientre de tu madre. Pero cuando hable de que nos conoce desde antes de crearnos, no es que vengamos de otro planeta y estemos de paso acá, sino que eso quiere decir que Dios todo lo creó ya. O sea, antes de que yo naciera ya me había creado en el vientre de su creación. Pero esto es una forma teológica de expresar lo infinito de Dios.
En el eterno presente de Dios todo está hecho ya. Por eso es que el que tiene fe vive en un plan perfecto, porque Dios todo lo hizo ya en la eternidad. Y Dios no vive en el tiempo ni en el espacio. El tiempo y el espacio es un estado ilusorio y transitorio, mientras nosotros vivimos esta vida temporal antes de entrar a la plenitud del Espíritu. Pero la realidad de nuestra vida está en el eterno presente de Dios. Por eso hay cosas importantes de entender como estas. Los espíritus del mal viven en la eternidad, no viven en el tiempo ni en el espacio. Si yo entiendo esto bien, también entendería que Jesús en el eterno presente también está en la cruz en el Gólgota, porque esa crucifixión de Jesús existe en el eterno presente de Dios. Ahí está el Señor a las 3 de la tarde agonizando en el Gólgota. Ahí está, en el eterno presente. ¿Por qué razón son tan poderosos los sacramentales, por ejemplo? Si yo estoy en gracia de Dios y levanto un crucifijo aquí en la mano, los espíritus que rondan por el aire, como no están en el tiempo ni en el espacio, no van a ver simplemente un crucifijo hecho de madera o de metal, no van a ver eso, sino que van a estar colocados instantáneamente a los pies de la cruz en el Gólgota, que es donde está esa cruz y donde está el Señor en el eterno presente, donde ellos viven en la eternidad. Por eso el que esté en gracia de Dios, un sacramental puede causar el efecto que es colocar los demonios a los pies de la cruz instantáneamente. Por eso es tan poderoso el rosario, porque el rosario es un recorrido a través de los misterios de la encarnación, crucifixión, muerte y resurrección del Señor. Y también los misterios luminosos que traen esos milagros increíbles durante la vida pública de Jesús, del bautismo, el milagro de las bodas de Caná, la proclamación del reino, la transfiguración tan increíble, la institución de la Eucaristía. Y todos estos misterios son un recorrido de lo más importante en nuestra historia sagrada, en el rosario, en un rosario. ¿Qué sucede? Cuando yo rezo una Ave María, ¿qué estoy rezando? Estoy rezando, por un lado, la anunciación del Arcángel San Gabriel, y por otro lado, la visitación. Y al mismo tiempo, eso que representa la encarnación de Jesucristo en una Ave María solamente. Los demonios que viven en la eternidad, cuando escuchen una Ave María que sale de la boca de alguien que está en gracia de Dios, instantáneamente quedan colocados en el misterio. ¿Ustedes creen que un demonio va a querer estar colocado al frente de San Gabriel anunciándole a la Virgen el nacimiento de Jesús? No quieren estar ahí, huyen. Por eso cuando usted es fiel a Dios y usted lleva un rosario en su bolsillo, los demonios le huyen a usted solo de pensar que lo puede rezar, solo de pensar eso. Si usted lleva un escapulario en su cuello y está consagrado a la Virgen María de verdad, y lleva esa imagen del Carmelo en su cuello, los demonios se queman si se acercan. Pero estoy hablando de que está en gracia de Dios, porque el rosario, ni el escapulario, ni el crucifijo no son un amuleto. Si usted está en pecado mortal, eso no le sirve de nada. Miren que las oraciones de una persona que está en pecado mortal sí le llegan a Dios, claro que sí. Porque Dios se apiada del pecador y mucho más del que está bien enfermo, el que está bien perdido en la oscuridad. Pero la diferencia entre la oración de una persona que está en gracia de Dios y del que no está en gracia es que el que no está en gracia, la oración la escucha Dios, sí, pero ¿sabe quién no escucha lo que usted dice y contra quién no tiene poder su oración? Contra el diablo. Porque usted está en su territorio y por eso sus oraciones no tienen poder contra él. Pero Dios sí se las escucha por misericordia, pero no tienen poder contra el mal. En cambio, si usted está en gracia de Dios, usted está parado en el territorio de la luz y sus oraciones tienen poder contra el diablo. Porque usted está en la luz y tiene autoridad espiritual contra los espíritus del mal. Es una diferencia inmensa de la oración que sale del que es fiel y la oración que sale del que es infiel.
Por un lado, gracias a Dios que el infiel siempre recibe misericordia de Dios y Dios se apiada de las oraciones del malo. La persona que es mala y le da por orar, esa oración le llega a Dios y Dios de repente le va a dar la gracia de convertirse, porque a pesar de ser tan malo, le oró y él recibe esas oraciones con mucho amor. Pero el diablo no va a tener ningún efecto de la oración del malo, a no ser de que el malo se convierta y se le salga de su territorio. Entonces, en conclusión, esto es lo importante para descubrir. Nosotros vivimos ya vivimos en el eterno presente de Dios por el bautismo. Porque miren, hay personas que no están bautizadas y esas personas no tienen la gracia sobrenatural dada durante esta vida temporal. También se pueden salvar si viven de acuerdo al amor que tienen infuso en el corazón. Al final de esta vida, por ese amor que vivieron toda su vida, se pueden salvar. Pero la salvación a nosotros que estamos bautizados, ya el Señor nos la ha prometido y garantizado por ese sacramento del bautismo, si le somos fieles a ese bautismo. Y por esa razón es tan importante descubrir que teniendo esa unción sobrenatural, que es el bautismo, que son los sacramentos, es una unción sobrenatural, nos lleva a vivir desde ahora en el eterno presente de Dios. Entonces, ¿dónde estamos parados nosotros hoy? No estamos parados solamente en la tierra, no estamos parados solamente aquí en esta ciudad de Chico, no estamos solamente parados aquí en esta iglesia, estamos parados en la eternidad también, en la eternidad. Porque estamos en el eterno presente de Dios y todas las obras nuestras afectan nuestra vida eterna, la impactan en una forma u otra. Por eso es que la vida nuestra y la conducta nuestra determina el nivel en que nos encontramos dentro del reino de Dios o el nivel de alejamiento del reino de Dios. Esto es demasiado importante distinguirlo bien y con claridad para tener un discernimiento sincero del estado en que se encuentra nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente. ¿Cuántas veces nosotros vivimos atribulados con toda clase de miedos, de pesadumbres, de depresiones, de inquietudes, incertidumbres, porque no sabemos ni de dónde vienen esas cosas? Y al final de cuentas, si usted revisa bien su vida, se dará cuenta que si usted realmente se dedica a serle fiel a Dios como debe ser uno, de verdad, 100% serle fiel a Dios, se sanará de todos los males que pueda tener, de todos. Y si el Señor no lo sana de todo, le va a dar la fortaleza para que pueda vivir con los defectos que tiene. Le va a dar no solamente la fortaleza, sino también la sabiduría de aceptarlos como tal y como son. Porque muchas veces, por ejemplo, yo después de ser ya misionero por 5 años, estaba en Europa de misiones y tenía que visitar 14 países, año 2004, y de repente yo comienzo a sentirme muy cansado, muy agotado, casi asfixiado, y caminaba 10 pasos y estaba muy cansado. Y me di cuenta que tenía un problema del corazón, pero no tenía seguro médico en Europa, sino aquí en California. Entonces me tenía que esperar a recorrerme todos esos países para que al final del verano, cuando terminara esa misión, regresara a Los Ángeles y pudiera ir donde el médico. Eso era, no tenía seguro médico allá. Pues seguí viajando por Europa. Ya cuando terminé la misión en Irlanda, tomé un tren de una ciudad que se llama Drogheda hacia la ciudad de Dublín, y el día siguiente salía un avión de Air Canada que me iba a traer para Los Ángeles pasando por Toronto. Pues antes de llegar a esa ciudad cancelaron el vuelo, pero ya yo no podía ni caminar casi, estaba enfermísimo, tenía lo que llaman angina, tenía tapadas 2 arterias coronarias en el corazón. Yo no sabía eso lo descubrí después. El caso es que yo caí, terminé en una sala de emergencias en un hospital de Dublín, y allá pues ya no me dejó salir el médico del salón de emergencia porque dijo que si salía me moría, y me quedé 15 días en ese hospital porque me operaron allá de emergencia. El día siguiente me pusieron 3 stents en el corazón.
Y ahí salí de milagros de Dios, que Él permitió que yo viviera ese momento y que me sanara. Pero ¿qué sucede con esto? Miren lo que hace el Señor. Yo debía haber muerto en ese momento si yo no me hubiese convertido y estuviera en obediencia al Señor, porque ya había acabado con mi vida antes de tiempo, por el abuso, por los excesos, por el pecado, por la desobediencia. Sin embargo, el Señor en ese momento se puso como puente entre mi pasado y mi conversión, y Él mismo se acostó en ese puente para darme una nueva vida y remendarme un corazón que tenía ya prácticamente listo a morirse. Me lo remendó, me lo dio. Pero miren, después estaba yo en un grupo carismático por allá en Ohio, y estaban todos alabando al Señor y pidiendo sanación para todo el mundo. Y entonces una señora dijo: pídale al Señor usted que lo sane completamente de ese corazón y que ya no tome más medicina y esto y lo otro, pídale. Y yo me sentía un poco tímido para pedirles al Señor, y dije: pero ya el Señor me sanó, ya el Señor hizo muchas cosas, ¿yo qué le voy a pedir más?, pensaba yo. Y no le pedí nada ese día, y esa señora me insistió, me gritaba en el oído, y ella lo pedía por mí. Después, meditando yo en el Santísimo, me di cuenta que el Señor se había complacido en eso que yo no hice, porque Él me dijo, me mostró: ese quedarme así con esa situación que tengo yo cardíaca y tener que tomar medicina todos los días, eso es mi reparación, es la forma en que yo reparo. Por eso siempre debemos ser obedientes. Hay veces que estamos enfermos, y el estar enfermo nos ayuda a reparar el pecado, y el tener que tomarnos esa medicina todos los días es una forma de volvernos humildes para entender lo frágiles que somos, y también para entender las consecuencias del pecado también, y en esa forma vamos reparando los males. ¿Cuántas cosas hay en la vida así como esas, equivalentes a eso? Por eso no se trata de exigir que me sane el Señor y me quite todo esto, sino de que el Señor me dé a mí la sabiduría para saber qué es lo que tengo que soportar en esta vida, para que me dé la otra vida, que es la que importa, el sacrificio. Es como cuando estábamos esta mañana aquí con mucho frío, y aquí hay calentón, pero no sabían que había que prenderlo, no sabían dónde lo prendían. Pero lo importante era esto: ese frío era importante, porque era un sacrificio. Nosotros somos muy cómodos, entonces cuando estamos incómodos ya nos aburrimos y nos queremos ir porque está muy frío, cuando el Señor quería que estuviéramos bien congelados para que hiciéramos algún sacrificio. En una oportunidad estaba yo en Europa, en un lugar muy famoso de peregrinaciones, y era un aniversario de esa aparición, y estaba lloviendo horrible. Y toda la gente decía: órenle a la Virgencita para que no llueva más, para que pueda no sé qué. Y estaba por ahí en una montaña yo, en ese día de celebración de ese aniversario, en un aguacero espantoso. Y yo le decía: Virgencita, por favor, ayúdanos, que se abran los cielos, que salga el sol. Y de pronto, con una claridad increíble, la Virgencita me muestra y me dice: déjenos que sufran un poco, son demasiado cómodos. Esto era, y yo me reí, porque en realidad toda esa gente que estaba ahí eran todos esos europeos, y venían peregrinos americanos, y toda la gente comodísima, esos que viven en colchones de plumas y están toda con su calefacción y sus cosas, y ahí estaban en ese aguacero pidiendo que escampe. Cuando la Virgen diga: déjalos que sufran un poco, a ver si de repente reparan algo por todas esas comodidades y esos excesos en que han vivido toda la vida. Y esto es importante de entender, el misterio de lo que es el sufrimiento, el sacrificio, la mortificación, el ayuno. Es demasiado importante. Nosotros debemos compenetrarnos en el crecimiento espiritual a través de la disciplina. No todo puede ser comodidad, no todo tiene que salir bien, no todo tiene que ser fácil, no todo tiene que ser cómodo, porque miren ustedes que en esta sociedad en que vivimos consumista, la filosofía de esta sociedad es la comodidad, es las metas que hay que alcanzar, es superarse, es
triunfar. Esos son los eslogans de esta sociedad. Están izados en todas las banderas. Hay que alcanzar las metas, hay que vivir bien, hay que superarse, hay que buscar cómo encontrar la libertad, la independencia. Y esto es todo lo que se predica. Pero miren, no hay nada malo con nada de eso. Eso está todo bien, siempre y cuando eso no sea todo, siempre y cuando esa no sea la única filosofía de nuestra vida. A eso hay que echar un ingrediente muy importante. Alcance las metas que pueda alcanzar en esta vida, alcance las comodidades que pueda, disfrute lo que más pueda, pero no se olvide de que esto no es todo. Esto es tan solo un estado transitorio y en cualquier momento se acaba. Cuando usted esté disfrutando la comida como la disfrutamos, Dios nos la dio para que la disfrutemos y nos alimentemos. Pero no se olvide que de un momento a otro usted puede tener una enfermedad bien horrible en el estómago y ya no puede comer. Entonces todo puede terminar de un momento a otro. Por lo tanto, ese placer de esa comida no es todo, es simplemente algo transitorio. Usted tiene al lado un ser querido que lo disfruta, lo ama y lo acompaña. Acuérdese que esa persona se la puede llevar el Señor esta misma noche y ya puede que no esté con usted mañana, se puede morir. Entonces todo es transitorio. Obviamente que en la eternidad todos nos encontraremos de nuevo, porque esa es la experiencia que yo tengo, de que la vida continúa. Yo he visto eso con mis propios ojos. Esto no lo digo por decirlo. Yo he visto los espíritus en la eternidad y nosotros no nos morimos cuando obedecemos a Dios. Cuando obedecemos a Dios seguiremos viviendo. Es más, la vida real, la plenitud de la vida no ha comenzado todavía. No hemos nacido todavía. Estamos en el vientre de la carne todavía, como si estuviéramos embarazados de un alma. El alma es la que tenemos que cuidar porque va a nacer a la vida eterna. ¿Y esa alma quién es? Nosotros mismos. Si usted pudiera ver un alma ahorita que ya no está en esta vida temporal, si la pudiera ver, es una persona como usted y yo, y tiene las mismas facciones con que Dios la creó. O sea, si usted se ve a una persona que se murió de su familia, que se salvó, la va a ver perfecta como la conocía usted. Igualita, solo que la va a ver perfecta si está en el cielo, porque va a ser una persona ya perfecta, o sea, preciosa, que no tiene edad, está en la juventud eterna y está en la gloria eterna, pero es una persona igualita a la que usted conoció. No cambiará nada de lo que nosotros somos, solo que seremos perfectos. Eso es. Y es muy importante acordarse que la vida continúa, porque si nosotros tenemos esa conciencia de que la vida continúa, caminaremos como seres eternos y se acabará el afán, la prisa, la desesperación de la vida temporal. ¿Por qué anda la gente tan preocupada en la vida temporal? Porque no alcanzan las metas en el tiempo que creen que las deben alcanzar. Y como si se les estuviera yendo la vida de las manos. Hay personas que piensan que están muy viejas ya no se casaron, ya se les fue la vida. Otros que tratan de ocultar su edad. Hay personas que nunca le dirían a usted cuántos años tiene, es como una ofensa. Inclusive tratan de disfrazarse para que no se note la edad que tienen. Yo le digo a la gente, si supieran lo importante que es cada día de la vida nuestra, debían honrarlo. Si alguien le pregunta cuántos años tiene, cuéntenles los años, los días, las horas, los minutos, los segundos, y después dicen de eso digan, y gloria a Dios por cada minuto, porque es un regalo que Él me dio. Hay gente que tiene abuela y la abuela quiere aparecer como una adolescente, entonces nunca se ve como abuela, cuando debía ser abuela. Debía tener su pelo blanco, ser una abuelita y estar al lado para que todo el mundo vea que esa es la abuela, y cada persona viva la edad que tiene y que honre a Dios en la edad que tiene, y no vivir en la vanidad, en la pretensión y en el apego, en el amor a este mundo temporal, porque no podemos enamorarnos de esto y pretender que el tiempo no pasa. Mire, el tiempo es precioso, pero debemos vivirlo con alegría. Este cuerpo solo se va a desvanecer y un día se va a morir y a podrir. Mírese en el espejo y se dará cuenta que usted no se está volviendo más bonito cada día. Se está volviendo más feito cada día. Se le están deformando todas las cosas
Mire usted una foto de cuando tenía 5 años y mírese ahora a ver qué le está pasando. Se está deformando, eso es lo que le pasa. Y no puede evitarlo. Entonces, ¿qué se gana usted con ocultar su edad cuando se le nota por todos lados? Entonces, uno no puede ocultar nada, nada. Hay que vivir la vida con gracia y morir con gracia, envejecer con gracia, envejecer con alegría y darse cuenta que la alegría verdadera ya viene, pero viene cuando termina esto, después de esto. Ahora no, ahora todavía no está la plenitud de la vida como la quisiéramos tener. Por eso San Pablo dice, ahora vemos todo como en un espejo, como en un enigma. Pero entonces, cuando termine esto, lo veremos como es y como somos conocidos. Veremos la perfección. Hay que glorificar a Dios en esas cosas. Entonces tenemos que caminar como personas eternas y no como seres miserables temporales. Porque no somos temporales, somos eternos. Lo único que es temporal es esta carne y este mundo. Miren ustedes la parábola de la semilla. Ustedes saben que yo entierro una semilla y para que salga de esa semilla una planta, ¿qué le tiene que pasar a la semilla? Se tiene que podrir, se descompone y de esa semilla sale una planta, de cada semilla sale una planta diferente. Es un milagro increíble porque supuestamente esa semilla se pudrió, pero resulta que de ahí salió una planta. Y a veces salen árboles maravillosos de una semilla, como la mostaza, como la ponen de ejemplo. Sale un árbol maravilloso y ahí anidan hasta los pájaros y todo. Y miren, nosotros no somos nada diferentes. San Pablo dice, somos enterrados como cuerpos corruptibles y resucitamos como cuerpos incorruptibles. Entonces, en la realidad, nosotros realmente no morimos, sino que nos transformamos. ¿Qué es lo que entierran de este cuerpo en la tierra? Un cuerpo descompuesto, ¿no es verdad? Pero ¿qué sale de ese cuerpo? Un alma. Sale un alma de ese cuerpo. Entonces, ¿acaso nos morimos? No nos morimos, nos transformamos. Y es más, en el juicio final, Dios nos dará inclusive el mismo cuerpo que enterramos descompuesto en la tierra. Nos lo devuelve, porque eso es lo que teníamos al principio cuando Dios nos creó con cuerpo físico y con alma, pero no moríamos, éramos eternos. La muerte entró en el hombre con el pecado original. Acuérdense que Dios en el Génesis, en libros que le reveló a Moisés, Él le revela a Moisés de que al principio, cuando Él creó al hombre, le dijo, no comas de este árbol, porque si no te puedes morir, entrará la muerte. Y comió y se murió. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Pero ¿qué sucede hoy en nuestra vida? Lo que sucede en nuestra vida es que debemos entender la verdad revelada para que caminemos como hijos de la luz, hijos de la eternidad, hijos que no morirán, sino que nos transformaremos. Y eso nos dará a nosotros muchísima esperanza. Porque miren ustedes que cuando uno vive la vida sabiendo que la vida continuará, a pesar de que este cuerpo lo entierran, esa es una diferencia muy grande de vida a una vida cuando uno piensa que se va a desaparecer y nunca más lo van a volver a ver, o que los seres queridos se van a morir y uno nunca los va a volver a ver. Es verdad que es muy triste desprenderse de los seres queridos cuando mueren. Mire que Jesús lloró a Lázaro y Él sabía que lo iba a resucitar en un momento. Sin embargo, lo lloró. ¿Y por qué? Porque tenemos estos sentimientos humanos que producen esas emociones y es parte de nuestra vida. Es como, yo a veces encuentro personas que están pasando por mucha dificultad. Hace poquito a un miembro de mi comunidad en Bogotá le diagnosticaron cáncer. Y es una persona muy buena, de mucha oración, una señora muy querida. Y cuando hablábamos los dos le dije, mira, tienes que hacerte un favor en tu vida. Cuando quieras llorar, llora. Cuando quieras sentirte como desfallecida, todo siéntete así. No vayas a tratar de ocultar tu humanidad y a tratar de apagarla o de negarla o de entrar como si no tuvieras esas cosas.
Hay que vivir el momento de tristeza. Por eso el Eclesiástico dice, hay un tiempo para amar, hay un tiempo para dormir, hay un tiempo para estar despierto, hay un tiempo para cosechar, otro tiempo para sembrar, hay un tiempo para llorar, un tiempo para reír. Y esto todo tiene sentido en la vida del Señor. Hay un tiempo para todo. Entonces, si llegó el momento de estar tristes, pues estaremos tristes. Si llegó el momento de estar alegres, pues estaremos alegres. Pero San Pablo enseña, cuando estés triste como si no lo estuvieras, como cuando estés alegre como si no lo estuvieras, cuando estés cansado como si no estuvieras, y cuando tengas mucha energía como si no la tuvieras, cuando eres muy rico como si no fueras rico, cuando eres muy pobre como si no fueras pobre. Y este es el sentido verdadero de la vida, porque ahí vivimos con salud espiritual, porque no estamos esclavos de los acontecimientos temporales de la vida, y tampoco somos esclavos de las circunstancias. Y así viviremos libres, porque ya sabemos que vamos de paso, somos peregrinos y todo está constantemente cambiando. Y una cosa extraordinaria es esta: Dios nunca terminará, Él es eternamente infinito, es infinito. Los espíritus de Dios, los ángeles de Dios, no saben lo que va a suceder en el siguiente segundo. Nadie sabe, solo Dios sabe. Y por eso nosotros estaremos eternamente descubriendo a Dios. Por eso el que a Dios ama y a Dios busca será eternamente feliz, porque Dios nunca terminará. Por eso ese amor que busca, ese amor que anhela, es el verdadero amor, porque es el amor que nunca se acabará. Entonces, este es el sentido verdadero de estar en Dios. Cuando estamos en Dios, estamos en la fuente de la vida. Esa es la fuente inagotable de amor de Dios, que nunca terminará. Por lo tanto, Él nunca terminará de amarnos. Él nunca terminará de llevarnos a más y más gloria a medida que naveguemos con Él en la eternidad. Estas cosas a veces no son fáciles de concebir en nuestra propia mente, humanidad tan limitada. Uno no podría imaginarse una felicidad eterna. Uno no se podría imaginar una vida donde no hay muerte. No se puede imaginar uno una vida donde no hay pecado, no hay odio, no hay envidia, no hay maldad. Una vida donde no hay problemas de ninguna clase, ni dificultades de ninguna clase. ¿Cómo puede imaginarse uno algo así? Si eso es perfecto. Pues ¿sabe por qué no podemos imaginárnoslo? Porque nosotros somos imperfectos. Entonces, como somos imperfectos temporalmente, ¿cómo podríamos imaginarlo lo perfecto si no lo podemos concebir? Es muy sencillo. Por eso es que el hombre que entiende a Jesucristo y entiende el Evangelio, lo primero que entiende es que lo único que debe añorar en la vida es vivir en Cristo para terminar siendo en Cristo toda la vida y así alcanzar la eternidad. Porque a través de Cristo es como yo alcanzo a concebir la perfección, porque Él me la ha prometido, porque Él me la ha enseñado en lo que Él hizo entre nosotros. Y esto me hace a mí una persona eterna de corazón. El que es eterno de corazón tiene compasión y sabe que todo ser humano tiene una oportunidad de salvarse, por malo que sea. No importa lo malo que sea una persona, si esa persona se arrepiente, se puede salvar. Que Dios no discrimina a nadie, no hace excepción de personas. Él a todos nos ama igual, porque a todos nos creó con el mismo amor. Y Él no distingue entre personas absolutamente nada más de que los ama y quiere que se salven y que vivan eternamente con Él, porque para eso nos creó. Y si nosotros queremos derretir el corazón de Dios con algo que hagamos, convirtámonos. El día que yo me arrepiente y le prometa al Señor que voy a dejar mis pecados, que va a ser solo de Él, ese día hay fiesta en el cielo. Ese día saltarán los ángeles y los santos. Ese día llorará de alegría la Virgen María y el corazón de Jesús se inflará así de gozo. Porque es que no hay nada más grande en el cielo que un pecador arrepentido, que sinceramente quiera cambiar. Eso es lo único que cuenta. No hay nada más importante. En esta vida lo demás, todo se acabará. Absolutamente todo pasará. Pero lo que no pasará será la verdadera conversión, porque es el amor de Dios.
Entonces, joven, levántate, despierta. Es lo que dice la palabra. ¿Y esto a dónde nos lleva? Nos lleva a entender de que nosotros no podemos dejarnos engañar por el mundo temporal. Mire, este mundo temporal es una hermosura, pero es como una ilusión, porque hoy está y mañana no. Miren ustedes la vida que han llevado hasta hoy. ¿Cuántas cosas eran tan importantes para ustedes hace un año, hace 2 años o 3? Y hoy las miran y qué importancia pueden tener. Ya no son importantes. ¿Se acuerdan cuando éramos niños los juguetes cómo eran de importantes con lo que jugábamos? Eran importantísimos. Hoy los mira, los mismos juguetes pues ya no son importantes. Ya usted no puede ni jugar con ellos porque ya no está en eso. Y así son tantas cosas. Hay tantos problemas que podamos tener hoy que nos están ahogando. Y los miramos dentro de 10 años y pensamos, ¿cómo pude haber sufrido tanto por eso? Que no era importante. Y así pasa la vida con tantos eventos. Pero tenemos que aprender a que no sea dentro de 10 años que nos demos cuenta de que lo que estamos viviendo hoy no es tan trascendental, sino que lo aprendamos desde hoy para que podamos vivir una vida con calidad de vida, una vida con gozo y con paz, a pesar de las dificultades que podamos vivir, a pesar de las incapacidades que tenemos para superar todos nuestros males, todos nuestros defectos y todos nuestros problemas. Por eso levantarse y resucitar es descubrir a Dios en nuestro corazón. Miren, no hay nada, cuando yo le hablo a los jóvenes, les digo, jóvenes, lo más importante de su vida es primero que disfruten esa juventud, porque solo la tienen una vez. Entonces disfrútenla con mucha alegría y entusiasmo. Pero acuérdense, en todo momento que estén disfrutando la juventud, no se olviden de incluir a Dios en todo lo que hacen. Sería el único buen consejo que se le puede dar a un joven, es eso. Y esto no solamente para los jóvenes, pero especialmente para los jóvenes que apenas empiezan. No saque a Dios de ninguna actividad de su vida, pero asegúrese de disfrutar su vida como debe, porque Dios hizo a los niños para que los niños salten y jueguen. Dios hizo a los adolescentes para que los adolescentes salten, jueguen y piensen ya. Y después hizo a los adultos para que los adultos todavía salten, jueguen, piensen y trabajen, ¿cierto? Y a cada uno tiene una etapa en la vida y cada uno tiene que vivir esas etapas con alegría. Por eso no podemos perder la infancia espiritual, no podemos perder la alegría de cada etapa de nuestra vida, porque hay personas que van matando cada etapa. Ya no soy niño, entonces ya me volví viejo, soy todo tieso, ya perdí el sentido del humor, ya soy un adulto que ya no puedo comportarme como un niño, y se pierden gracias a medida que vamos creciendo. Así no es, eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nosotros mantengamos la juventud del alma, que mantengamos la alegría, la ternura, la inocencia, es estar disfrutando las cosas con ese entusiasmo, no volvernos tristes y lánguidos simplemente porque la vida nos ha dado muy duro. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros seamos apóstoles llenos de esperanza, llenos de fe, llenos de caridad, sin importar las dificultades que tenemos que vivir y los obstáculos que tenemos que superar. Porque eso es, ¿de dónde va a ser yo esperanza para este mundo? De ahí salen los apóstoles, de ahí está hecha la iglesia. Entonces, la juventud es algo precioso. Mire, el futuro está en manos de los jóvenes. Yo tengo un movimiento de jóvenes que se llama Jóvenes Misioneros del Santo Padre. Es un movimiento mundial que se encarga de llevar la presencia del Santo Padre a las parroquias. Y también llevamos a los jóvenes a los congresos mundiales de jóvenes con el Santo Padre. Este año tenemos uno en agosto en Madrid, España. Los jóvenes que estén aquí, estén interesados en saber más de eso, se pueden acercar a Dianita, que está ahí al lado de la cámara, que es líder de jóvenes y de ese movimiento. Y también tenemos una página web de ese movimiento que se llama www.jovenesmisionerosdelsantopadre.com, y ahí encuentran toda la información. ¿Por qué razón digo yo esto? Porque en esos movimientos de jóvenes yo les digo, miren, es lo más importante que usted puede tener en su vida es acordarse de que disfrutar la vida
es muy importante, pero siempre disfrutarla con Dios en la mitad de todo. Y así, en esa forma, haremos todo con salud espiritual y con esa alegría que no se va, con un gozo que es permanente. Porque si desde jóvenes nos acostumbramos a tener a Dios envuelto en nuestra vida, tendremos no solamente una juventud hermosa, sino que también creceremos como adultos que no pierden la juventud. Porque ¿cómo se pierde la gracia de la juventud? Con la tristeza del pecado, con eso. El día que nos volvemos unos pecadores que no cambiamos y no nos arrepentimos y cada vez pecamos más, nos volvemos personas amargadas. Mire que el Señor me mostró a mí, la primera vez que se me aparece el Señor me muestra que yo toda la vida viví triste. Desde que perdí mi inocencia, desde ese día mi alma quedó triste y yo ni sabía. Yo viví una vida llena de euforia y de emociones, porque logré conseguir mucho dinero, fama, hice todo lo que quise, viajé por todo el mundo, compré lo que quise, comí lo que quise, hice lo que ni me imaginé que podía hacer. Y siempre estaba triste interiormente. Había algo en mí que nunca se alegraba con nada, con nada, con nada, con nada. Y me acuerdo en algunas oportunidades que algunas personas, eso me pasó como 2 veces en mi vida nada más. Pero un día estaba yo en Los Ángeles después de haberme ganado un premio grande por algo que yo había escrito. Y había una fiesta muy grande. Y llegó una niña que era como medio loquita, era muy desenfrenada, una joven. Y me miró a los ojos y me dijo, y ella estaba muy tomada, había tomado mucho alcohol. Me miró a los ojos y me dijo, en esos ojos veo yo el hombre más triste que he visto en mi vida. Y se fue. Pero eso me impactó a mí en una forma impresionante. Tanto que yo me fui a una esquina a mirarme a mí mismo y decía, ¿cómo es posible que yo acabo de recibir un premio? ¿Cómo es posible que yo tengo todo lo que tengo y yo estoy triste y no puedo alegrarme con nada? Con nada. Yo digo, es verdad que yo soy un hombre triste, pero bueno, así pasó, yo lo dejé y seguí. Cuando yo me encontré al Señor, cuando el Señor más bien me rescató a mí, Él me dijo que yo había estado triste toda mi vida desde que perdí mi inocencia. Y me muestra a la edad de 6 años y medio, cuando yo cometí el primer pecado horrible en mi vida. Y ese día perdí la inocencia y desde ese día quedé triste. Ya no tenía gozo, ni tenía paz en mi corazón. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hace con joven? Levántate y despierta. ¿Qué es lo que hace Él? Resucitarnos de esa tristeza, sacarnos del pecado y traernos a la gracia, y nos devuelve la paz y el gozo. Lo que hace que yo estoy caminando con el Señor y que me volví misionero en la iglesia, eso hace que volví a tener el gozo y la paz que había perdido desde que perdí la inocencia. Hoy en día puedo decir que tengo paz en mi corazón y que tengo gozo y que disfruto las cosas pequeñas que ya había dejado de disfrutar. Yo antes ya no disfrutaba las cosas pequeñas. Ya tenían que ser cosas extraordinariamente grandes para que yo las disfrutara. Lo demás me parecía todo insignificante, porque cada día estaba más pervertido. Cada día le apreciaba mucho menos la vida y cada día apreciaba mucho menos la humanidad. Y por eso ya las cosas pequeñas no me importaban. Y despreciaba a la gente que no significaba nada para mí porque no me traía ningún beneficio. Entonces eso no me importaban. Me importaban era únicamente aquellos que de alguna forma u otra me producían algún beneficio, o me amaban, o me aplaudían, o me admiraban, o me apoyaban. Esos eran importantes para mí. Los demás eran como si pasara el ganado por mi lado. Eran como animales que pasan porque no me importan, no me interesan. Mire, una reflexión importante que yo le digo a la gente que tenga. Párese usted en la calle por donde pasa mucha gente y mire la gente, los extraños que nunca ha visto ni volverá a ver tal vez nunca más. Mírelos, sienta en su corazón, ¿será que esa gente le importa a usted? Aunque sea en lo mínimo. ¿Será que tiene algún sentimiento de amor por esos extraños? ¿Será? Yo le digo, si usted descubre que no tiene absolutamente ningún amor por esa gente que pasa, que son extraños, eso quiere decir que todavía usted no ha aprendido a amar.
Porque es muy fácil que las personas que yo quiera son los seres queridos, que son mis hijos o mis hermanos o mis padres, mis amigos y las personas que inmediatamente me benefician en mi vida. Es muy fácil amar a esa gente, claro, porque son importantes en mi vida. Pero cuando yo estoy en la calle, en un centro comercial donde hay mucha gente, en un parque, en un aeropuerto o en la misma calle y pasan los extraños por mi lado, si esa gente pasa como si fuera el ganado, como si fuera nada, como si fuera el viento, y yo no siento nada por ellos y no me preocupo por nadie porque son extraños, eso quiere decir que todavía no conozco el amor de Dios, no lo conozco. Y así no podré encontrarme yo con el Señor y entender que ese es mi Señor. No podré darle el señorío a Él, porque yo le di el señorío únicamente a lo que yo consideré que era importante en mi vida, que es lo que inmediatamente me beneficiaba a mis intereses personales. Por eso la palabra de Dios dice, hasta los malos le dan cosas buenas a los hijos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la llamada del Señor es a que realmente entendamos qué es lo que es amarnos los unos a los otros. Lo que es verdaderamente descubrir el amor sincero de Dios en el corazón. Y es, yo debo preocuparme por el bienestar de toda la humanidad entera. No solamente de mí, no solamente de mis seres queridos, no solamente de los inmediatos benefactores de mi vida, sino que yo debo preocuparme por todos los seres humanos. Miren ustedes, ¿cuál es el consejo que la Virgen María de Fátima le da a los pastorcitos? Que oremos por la conversión de todos los pecadores. Eso es pedido, orar por la conversión de todos los pecadores del mundo entero. Mire, usted quiere hacer algo bien hermoso, arrodíllese ante el Santísimo y dígale al Señor, Señor, aquí vengo por primera vez. No te vengo a pedir nada para mí, no vengo a quejarme de nada de mi vida. Por primera vez me voy a arrodillar aquí ante ti y te voy a pedir por la conversión de todos los pecadores de este mundo. Y te voy a pedir por el bienestar de toda la humanidad entera. Te voy a pedir por la paz del mundo entero. Te voy a pedir para que todos los que no tienen comida encuentren alimento. Los que no tengan techo encuentren techo. Y entrar en un amor universal. Un amor que ame a toda la familia humana. Y en ese momento comenzaremos a recibir ese verdadero amor de Dios. Comenzaremos a enriquecernos con el amor real de Jesucristo, que es el amor por todos, no solamente por aquellos que nos benefician, no solamente por aquellos que nos duelen, sino por toda la humanidad. Y eso es muy importante, es demasiado definitivo. Miren que de la única forma que yo puedo crecer con salud espiritual es si realmente estoy creciendo en el amor, nada más. Entonces, si yo estoy en esta comunidad, en esta parroquia, yo tengo que asegurarme que para poder vivir esta parroquia como Dios me llama, yo tengo que estar seguro que amo a todos los que están aquí en la parroquia y que los perdono. Hay personas que son difíciles de amar, porque no son lo que nosotros esperamos, son difíciles, pero esos son los que más beneficio nos traen, porque si yo me atrevo a amar a aquel que es difícil de amar, entonces verdaderamente estoy amando. Hay que amar hasta que duela, porque si no duele mucho es porque no hay sacrificio. Entonces, ¿cuándo puedo amar yo a mi hermano? Cuando a pesar de lo difícil que es para amarlo, sin embargo lo sigo amando. Eso es el verdadero amor. El amor tiene que doler para que sea amor de verdad. Pues voy a pedirle al Señor su palabra, para que en esta palabra sellemos esta reflexión. Y les leo de Filipenses, del capítulo 3, versículo 7, y dice: la justicia de Dios superior a la justicia de la ley. Sin embargo, cuanto era para mí ganancia, por Cristo lo considero como pérdida. Es más, considero que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él perdí todas las cosas y las considero como basura, con tal de ganar a Cristo
y vivir en él no por mi justicia, la que procede de la ley, sino por la que viene de la fe en Cristo, justicia que procede de Dios por la fe, y de este modo lograr conocerle a Él y la fuerza de su resurrección y participar así de sus padecimientos, asemejándome a Él en su muerte, con la esperanza de alcanzar la resurrección de entre los muertos. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos. Amén. Never the most gifted or likely to succeed,